Revisaremos ahora la forma de hacer un biplot logístico con el programa Multiplot. Como sabemos, un biplot logístico es simplemente una representación biplot para datos binarios. Dentro del programa tenemos dos posibles opciones. La primera de ellas es utilizar el algoritmo alternado completo y la segunda es una aproximación del biplot logístico utilizando coordenadas principales sobre las que se proyectan las variables binarias. Como vemos en la representación de datos que tenemos sobre la pantalla, tenemos individuos que en este caso son distintas variedades de caña de azúcar. Para que después podamos interpretar el gráfico, veremos que todas aquellas variedades que tienen inicialmente la misma letra, por ejemplo aquí la B, pertenecen a lugares cercanos, son variedades del mismo lugar. En este caso, por ejemplo, todas son variedades de Barbados, para la B delante, o en el caso de la V son variedades venezolanas. Las variables que vamos a utilizar aquí son simplemente marcadores moleculares que se representan por la presencia o ausencia de distintos alelos. Tenemos un grupo de 103 marcadores pertenecientes a marcadores aleatorios y luego tenemos otro conjunto de variables que aparecen aquí como comenzando con una S, etcétera, que son microsatélites. Bueno, pues tenemos una matriz completa de datos binarios. Al final de esta misma matriz tenemos algunos otros caracteres nominales, ordinales, continuos, caracteres morfológicos que se utilizaban tradicionalmente en estudios de la caracterización de variedades de plantas. Cuando ya tenemos nuestra matriz de datos binarios, para la que hemos tenido cuidado de definir todas las variables que vamos a utilizar en el biplot como binarias, estamos en disposición de realizar el análisis. Comenzaremos con el biplot logístico para datos binarios utilizando el algoritmo alternado completo. Obtenemos la ventana de selección de individuos y variables, como es habitual, teniendo en cuenta que además de la selección, en este caso podemos quitar los individuos que tienen un determinado porcentaje de ceros o un determinado porcentaje de unos. Bueno, esto es así por ejemplo, para suprimir aquellos individuos que tienen todos ceros o todos unos en todas las variables, y lo mismo con las variables. Especialmente para el caso de las variables, el hecho de que una variable solo tenga ceros o solo tenga unos significa que la variable no es informativa y además puede producir problemas en el algoritmo. Como procedimiento de estimación utilizaremos el algoritmo logístico alternado. Veremos que en el menú puede haber más procedimientos, pero de momento el que está aprobado para el programa perfectamente es el basado en regresiones alternadas. Podemos también repetir el análisis con las variables seleccionadas con algún tipo de criterio. Por ejemplo, pues podemos repetir el análisis con aquellas variables que son significativas, utilizar una corrección de Bonferroni para la selección, o utilizar solamente aquellas variables cuyo R cuadrado sea mayor de un cierto valor que especificamos aquí. Podemos tener además variables externas, de las cuales se seleccionan normalmente variables nominales que nos van a permitir después interpretar el gráfico y definir distintos grupos. Además de eso, vamos a tener distintos parámetros para el algoritmo: la tolerancia, que será la diferencia que hay en la suma de cuadrados de los estimadores de los parámetros entre una iteración del algoritmo y la siguiente; el número máximo de iteraciones que queremos realizar; y el número de condición de las matrices inversas para que no se produzca el problema de la separación, que se traduce en matrices no invertibles. Si el determinante de la matriz se acerca a 0 y el número de condición aumenta, podemos cambiarlo y cortar el procedimiento. Seleccionaremos aquí la dimensión del problema que queremos utilizar y finalmente los resultados que queremos mostrar. Normalmente mostraremos en los resultados pues, los parámetros de los ajustes logísticos y la banda de ajuste referida también a los ajustes logísticos. Podemos también mostrar la banda de ajuste para las filas, que normalmente es el número
de predicciones correctas de presencia-ausencia. No está marcada inicialmente en el programa porque ese número puede no ser muy fiable si tenemos muchas variables que no son informativas para el estudio. Cuando hemos decidido cuáles son los parámetros que queremos para nuestro ajuste, pulsamos en calcular y esperamos a que el botón de dibujo y el botón de resultados aparezcan en negro. Cuando ambos están en negro, podemos pasar a mostrar los resultados y a realizar el dibujo. Por ejemplo, si mostramos nuestros resultados, vamos a agrandar un poquito la ventana para que los veamos. Aparecerán primero la bondad de clasificación global, que no necesariamente tiene que ser muy fiable, insisto, si tenemos muchas variables no informativas para el problema, que en este caso es del 88,34%. Es decir, el 88,34% de las presencias y de las ausencias para la matriz completa se predicen correctamente. Tenemos además los parámetros del ajuste logístico, los betas de cada una de las ecuaciones que utilizamos en el cálculo del biplot, pero normalmente no vamos a utilizar para la interpretación. Lo que sí utilizaremos en la interpretación probablemente es la bondad del ajuste para cada una de las columnas, la bondad del ajuste en la regresión logística del último paso del algoritmo. Para cada una de las variables o características nos vamos a encontrar con un valor de la deviance, que sería la comparación con el modelo constante. Nos vamos a encontrar con un p-valor correspondiente a ese modelo logístico. Nos vamos a encontrar después con el r cuadrado correspondiente a cada una de las variables, el porcentaje de clasificación correcta y una medida del poder discriminante. En realidad se trata de una medida inversa, puesto que cuanto más pequeña sea esta medida, normalmente mayor es el poder discriminante de cada una de esas variables. Bueno, de aquí, como vemos, pues encontraremos muchas variables que son significativas, es decir, realmente relacionadas con la representación que vamos a obtener, mientras que en muchos otros casos las variables no serán significativas. De ahí que, bueno, en algunos casos podemos querer hacer una selección de las variables que vamos a utilizar finalmente. Bueno, una vez que tenemos los ajustes de las variables, pues tenemos la bondad de ajuste de cada uno de los individuos, que de nuevo es el porcentaje de clasificaciones correctas de las presencias y las ausencias en la representación final. Como es habitual, podemos guardar los resultados en un archivo de texto. Cuando tengamos los resultados en un archivo de texto, podemos ir a un editor de textos y, puesto que las columnas están separadas por tabuladores, hacer tablas fácilmente. Además de los resultados numéricos, el programa nos proporciona el dibujo del biplot que obtenemos aquí, y vemos que el dibujo del biplot está en la forma habitual. Mediante puntos vamos a representar cada uno de los individuos, en este caso cada una de las variedades de caña de azúcar, y mediante segmentos vamos a representar cada una de las variables seleccionadas. Recordamos que el biplot se interpreta de la forma habitual, después lo veremos más detenidamente con otro gráfico, es decir, proyectando cada uno de los puntos que representan a los individuos sobre las direcciones que representan a cada una de las variables. Bueno, pues proyectando sobre esta dirección tendríamos el valor de la probabilidad estimada. Por ejemplo, para esta variable de aquí, el punto redondo, sería el punto exacto que predice el valor 0,5. La dirección del vector significa que en esta dirección se incrementa la probabilidad. En concreto, el extremo del vector sería el punto que predice 0,75. Si yo imaginariamente prolongo la dirección en sentido contrario, pues tendría que en esta dirección disminuye la probabilidad.
Por ejemplo, si pongo la misma longitud en sentido contrario, tendría la predicción de la probabilidad 0,25. Como viene siendo habitual, vamos a ver algunas herramientas que nos pueden ayudar en la interpretación del gráfico. Por ejemplo, yo puedo simplemente seleccionar las filas, prescindir al menos momentáneamente de las variables para hacer una interpretación de la ordenación obtenida. Inmediatamente observamos que todos los cultivares o todas las variedades que pertenecen a una localización concreta, por ejemplo las variedades venezolanas, aparecen próximas en el gráfico, con algunas pequeñas excepciones como esta variedad de aquí y esta de aquí. Lo mismo ocurriría con todas las variedades de Barbados, y además, bueno, pues es posible ver que variedades en general se parecen entre sí. Si vuelvo a representar el biplot completo, además de ver las agrupaciones de los individuos y las ordenaciones de los individuos, puedo ver cuáles son los caracteres o variables responsables de estas agrupaciones. Por ejemplo, si yo tomo esta variable aquí, lo que vemos que el segmento o el vector apunta en la dirección de Venezuela. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que en esta dirección crecen las probabilidades para todos los individuos pertenecientes a Venezuela son mayores de 0,5, por tanto la predicción sería de presencia de ese carácter. Luego, si queremos hacer una caracterización del grupo, diríamos que para este grupo, para los cultivares de Venezuela, este carácter que estaba en la matriz de datos originales está presente, mientras que para el resto de los grupos está ausente. Lo mismo para cualquier otro. Por ejemplo, si yo tomo todo este grupo de caracteres que tengo aquí, estos caracteres son más probables en las variedades de Barbados y son menos probables en el resto de las variedades. Probablemente lo que ocurre es que este marcador genético está presente en el grupo de Barbados y está ausente en el resto. Bueno, pues con un poco de paciencia podemos ir identificando cuáles son las variables que caracterizan a los individuos y a los grupos que hemos detectado en la ordenación previa. Para mejorar el aspecto del gráfico hay algunas pequeñas utilidades, como por ejemplo la posibilidad de poner la etiqueta al final del segmento en lugar de hacerlo al principio. Podemos poner también, en lugar de solamente el segmento de probabilidades 0,5 y 0,75, podríamos añadir también una escala extendida con más probabilidades. Por ejemplo, en este caso, si la etiqueta está al final, la escala completa de probabilidades estaría aquí: 0,10, 0,20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Bueno, el resto lógicamente ya no se pone porque la probabilidad 1 estaría en el infinito, y lo mismo para la probabilidad 0 por las propias características de las curvas logísticas. Como la representación es obvia, normalmente vamos a utilizar exclusivamente los pequeños segmentos y vamos a eliminar la escala extendida. Podemos también, para mejorar el gráfico, simplemente seleccionar parte del gráfico aumentando los valores de r cuadrado. Por ejemplo, aquí ahora tenemos las variables que tienen un r cuadrado mayor de 0,7. E incluso podríamos mostrar, tocando aquí, los resultados de la selección. Entonces, si hago una selección concreta, pues tengo una nueva tabla, y en esta tabla lo que tengo es las variables que aparecen seleccionadas en el gráfico, el p-valor de la regresión logística. Aquí, como son variables significativas y con un r cuadrado alto, veremos que los p-valores son muy pequeños. Tendremos también el valor de r cuadrado, la bondad del ajuste, las coordenadas en los ejes, y una cosa que puede resultar importante, y es el coseno de cada uno de los vectores
con cada uno de los ejes de la representación. Esto se puede interpretar de la misma manera que lo hacíamos en los biplots clásicos. Es decir, si el coseno se acerca a 1, esa variable está relacionada con el eje. Si el coseno es positivo, quiere decir que la probabilidad se incrementa para valores positivos del eje. Si es negativo, quiere decir que la probabilidad se incrementa para valores negativos del eje. Añadimos también el eje para el que el coseno es máximo, con el objeto de ver con qué eje está relacionada cada variable fundamentalmente, y añadimos también el cuadrante en el que está el segmento y la dirección en que apunta, que puede ser positiva o puede ser negativa. Vamos a quitar esta tabla de aquí. Bueno, por ejemplo, este es el primer cuadrante. Esta variable de aquí estaría en el primer cuadrante y la dirección en la que apunta es hacia afuera. A esto es a lo que llamamos dirección positiva. Este estaría en el segundo cuadrante, apunte hacia afuera y tiene dirección positiva. Este, por ejemplo, estaría en el segundo cuadrante, apunta hacia adentro, quiere decir que tiene dirección negativa. ¿Por qué ponemos esta información de ejes y cuadrantes? Porque a veces podemos caracterizar la aparición de distintos grupos mediante la asociación de cada uno de esos grupos con ejes o cuadrantes. Por ejemplo, el grupo de Venezuela se encuentra fundamentalmente separado de los demás proyectando en el eje 1. Si proyecto Venezuela, tengo todos los de Venezuela aquí y el resto por aquí. Además, Venezuela está en el cuarto cuadrante. Luego, si yo consigo caracterizar qué variables están en el cuarto cuadrante, yo caracterizo el grupo de Venezuela. Además, aquellas variables que tengan dirección positiva significan que están presentes en Venezuela y probablemente ausentes en el resto. Y si la dirección del segmento es negativa, apunta hacia el otro lado, serán para aquellos caracteres que están presentes en el resto y ausentes en Venezuela. De forma que de la tabla de selección que hemos hecho antes tenemos una clasificación automática de cuáles son los caracteres o las variables que caracterizan a cada uno de los grupos. La misma idea de asociar a cuadrantes o a ejes podemos mostrarla en el gráfico mediante colores. Aquí tenemos un pequeño menú, Highlight, mostrar cuadrantes o ejes. Por ejemplo, vamos a hacerlo primero con ejes. Bueno, pues con ejes me vuelve a salir la tabla de selección. Si quiero que no salga más, pues vuelvo a poner esto sin seleccionar. Bueno, pues ¿qué es lo que hace la selección mediante ejes o mostrar la información de los ejes? Bueno, pues lo que hace es simplemente mostrar con colores. En este caso, bueno, pues tenemos colores más o menos fuertes para los distintos ejes. Por ejemplo, para el 1 tenemos el color rojo más claro o más oscuro. Rojo cuando el segmento va en la dirección positiva del eje, rojo más claro o rosa cuando va en la dirección negativa. Se ponen en rojo y rosa aquellos puntos o aquellos segmentos que están más relacionados con el eje 1 que con el eje 2. Bueno, en distintos tonos de azul, más claro o más oscuro, bueno, pues vamos a poner aquellas variables que están más relacionadas con el eje 2. Los colores se pueden modificar. Por ejemplo, aquí, si en lugar de ese rojo vamos a poner que quiero pues otro color diferente, pues que aparezca en el marrón. Bueno, pues veis que inmediatamente pues se debería de haber cambiado a marrón. Vamos a dejarlo como estaba. La verdad es que la diferencia era muy pequeña entre ambos. Vamos, tenemos diferentes opciones para la selección de colores. Bueno, además de
poner los valores de los colores por ejes, podemos hacerlo por cuadrantes. ¿Qué significa que lo hacemos por cuadrantes? Porque vamos a poner con colores diferentes los puntos que están en los diferentes cuadrantes. De alguna manera también para poder después identificar los caracteres asociados con los grupos que se representan en cada cuadrante. En este caso, por ejemplo, el primer cuadrante, pues tenemos en azul claro los que tienen en dirección positiva, en azul oscuro, perdón, y en azul claro los que tienen dirección negativa. En verde para el segundo, marrón para el tercero y rojo para el cuarto. Si quitamos aquí, volvemos a los cuadrantes originales. Como viene siendo habitual, podemos seleccionar también qué filas queremos representar en el gráfico de forma manual. Podemos seleccionar qué columnas queremos representar en el gráfico, también de forma manual. Podemos quitar y poner calidades de representación de los individuos. Podemos limpiar un poco el gráfico quitando puntos cuyas etiquetas se superponen unas encima de la otra, etcétera. Bueno, un menú nuevo con respecto al biplot tradicional es este que tenemos aquí. Vamos a suponer, por ejemplo, que queremos ver cómo funciona cualquiera de las variables. Bueno, pues vamos a seleccionar aquí, luego veremos qué significa. Pues por ejemplo, ahora tenemos ahí muchas variables, pues 4 por 4. Nos van a caber 16 variables en cada gráfico. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a tocar aquí. Vamos a ver las predicciones binarias para las variables que tenemos actualmente seleccionadas. Si damos OK, bueno, pues lo que vamos a obtener es lo siguiente, mirad. Aquí lo que tengo son 16 gráficos por página, es decir, 4 por 4. Cada uno de los gráficos contiene una de las variables que he seleccionado. Por ejemplo, aquí tendría la variable SMC319. Bueno, pues este es el predictor. La pequeña dirección que aparece aquí es simplemente el vector que está representado en el gráfico. Estos serían los individuos, que como veis la disposición es la misma y la misma que el original en todos ellos. Aquí tendríamos el R cuadrado para esa variable y lo que hacemos es lo siguiente. Recordamos que la dirección de la variable era esta, la predicción de las probabilidades se hace proyectando sobre esa variable. Al proyectar sobre el 0,5, bueno, pues todos estos puntos que están en esta recta de aquí son los que predicen 0,5. Por aquí la probabilidad es mayor, por aquí la probabilidad es más pequeña. Entonces, la variable, la región que está señalada en rojo es la región que predice presencia del carácter de la variable. Y la que está en azul claro predice ausencia. Para ver si la variable funciona correctamente, pues lo que hemos hecho ha sido poner en azul oscuro los puntos cuyo valor original en la matriz de datos es una ausencia y en rojo los que es una presencia. Quiere decir que si la variable es capaz de predecir perfectamente el comportamiento de los puntos, todos los azules oscuros deberían estar en la región azul y todos los rojos deberían estar en la región roja. Lógicamente es muy difícil una predicción perfecta y puede que haya alguno de los puntos rojos en la zona azul y alguno de los puntos azules en la zona roja. Como vemos en estos casos, como hemos seleccionado las variables con R cuadrado más alto, pues la predicción es bastante buena, aunque siempre tenemos algunos pequeños errores. Lo mismo ocurriría en todas estas. La mayor parte de los puntos rojos están en la zona roja y la mayor parte de los puntos azules están en la zona azul. Bueno, además de eso, pues voy a poner aquí solo uno por uno, que me saque cada gráfico en una hoja, y voy a tocar aquí. Bueno, voy a quitar todo esto y voy a seleccionar solamente pues, una de las variables, por ejemplo esta. Bueno, aquí lo que vamos a tener es un gráfico donde se representa todo el biplot por abajo en gris,
menos la variable con la que estamos trabajando. Bueno, en este caso la variable tenía un R cuadrado muy bajito, la variable no es demasiado buena. Bueno, probamos entonces a tocar aquí, vamos a ver una variable, por ejemplo, pues cualquiera de ellas, SMC 319. Bueno, las quito todas y vamos a buscar SMC, como están ordenadas, 319 175 BP. Esta de aquí. Vamos a seleccionarla. Recuerdo, bueno, pues que era esta variable que tengo aquí. Damos OK. ¿Y qué es lo que nos muestra? Bueno, pues aquí tenemos la variable. Esta es la dirección imaginaria donde vamos a predecir las probabilidades, y recordamos que se proyecta cada punto fila sobre esa dirección imaginaria para obtener una predicción de la probabilidad. A partir de aquí hacia adelante la predicción es mayor de 0,5, por debajo de este punto la predicción es menor de 0,5. Entonces, todos aquellos puntos que se proyecten de aquí hacia abajo predicen una ausencia, y todos los puntos que se proyecten en la otra dirección predicen una presencia del carácter. Para que veamos si la predicción es correcta o no, en este caso lo que hemos hecho simplemente es poner con una línea continua los puntos o los individuos en los que el valor original era una presencia, y con una línea discontinua los que era una ausencia. Bueno, pues vemos inmediatamente que todas las líneas discontinuas están por aquí, lo que quiere decir que se predice la ausencia correctamente. La mayor parte de las presencias están aquí, aunque hay un par de puntos que parecen no estar bien representados. Bueno, utilizando todas estas herramientas que tenemos aquí, o incluso podríamos utilizar el zoom para ver algo con mayor detalle si no conseguimos verlo de forma correcta. Si queremos, como siempre, pues obtener el mismo gráfico en una versión para imprimir, tocamos aquí, inmediatamente tenemos el gráfico listo para guardar como figura si lo vamos a editar en MATLAB o en cualquiera de los formatos disponibles que tiene el programa.